Así es, Dios me los bendiga. Amén. Bienvenidos en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Somos una misión de Christ Gospel Church. Amén. Estamos en Brighton, Colorado, 76 South Main Street. Es 80601. Amén. Sí, 80601 el código postal. Amén. Sí, para quien guste y pueda. Si alguna vez se les ocurre visitarnos, aquí estamos. Aleluya, amén. Los días de servicio, pues procuramos que sea pues temprano, pero pues a veces, como venimos de lejos, lo establecido es el sábado a las 11, pero pues a veces empezamos 11:30, 12, y el domingo sí, a las 10 de la mañana. Amén. No falta. Aleluya. Se tarda uno a veces en caso de algún inconveniente, pero procuramos estar la mayoría del tiempo a las 10 de la mañana. Aleluya, gracias Jesús. Dios me los bendiga. Amén. El número del pastor. 720-323-3963. Ok, muchas gracias, Ceci. Vamos a continuar. Amén. Estamos tratando de aprender, porque es lo que enseña uno es aprendizaje. Amén. Sí. Aleluya. Cosas que no fácilmente se enseñan. En este Gracias, mensaje Jesús. sí se enseña, pero tengo que tomar en cuenta en aquellos mensajes o las gentes que nunca por aquí les ha... Amén. O los que son nuevos. que nunca han pensado en este tipo de cosas y que se desconoce Amén. totalmente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, estamos hablando de lo que es la triple naturaleza del hombre. Amén. Y en la triple naturaleza del hombre, pues tenemos, voy a dar un pequeño repaso para llegar pronto. Sí, lo que son los 5 sentidos que nos enseñan en la escuela. Amén. Aquel que fue a la escuela y se lo enseñaron. Gloria a Dios. Y aquel Aleluya. que se le quedó grabado. Amén. Pero tenemos un sentido, es los ojos, otro es la boca, sería el segundo, el tercero la nariz, el cuarto es el oído y el quinto representado por la mano. Aleluya. Sí, literalmente son con lo que tocan. Amén. Las manos es con lo que tocas o haces las cosas. Aleluya. Gracias, Entonces, Jesús. eso es en el cuerpo, en los 5 sentidos del cuerpo, en lo natural. Amén. Pero la Biblia nos habla de que nuestro ser está compuesto no solo del cuerpo físico que vemos, sino en la parte almática y la parte espiritual. Amén. Y es algo desconocido para la mayoría de gente, cómo es que, qué cosas son los 5 sentidos en el alma. Aleluya. Amén. Sí, como son bien desconocidos. Y estaba tratando de aprender y analizar. Bueno, pues tenemos todos estos 5 sentidos, pero tenemos que la palabra de Dios nos dice que Dios necesita renovar nuestro corazón. Amén. Cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Amén. ¿Sí? Y a base de eso, de empezar a estudiar el corazón del hombre, pues estoy estudiando el versículo de Marcos 7:21. Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los Malos malos pensamientos. pensamientos. Amén. Y por esa línea, digo, pues, ¿qué tantas son las cosas en los pensamientos? Y tuve que indagar en los 5 sentidos en el alma. Aleluya. Están en el ámbito almático, pero es un ámbito espiritual, en los pensamientos, con sentimientos, pensamientos y acciones. Aleluya. Gloria a Reflejados Dios. por medio de este cuerpo, pero en una área que no se alcanza a ver o apreciar, o que la mayoría desconocemos. Amén. Por ejemplo, tenemos el ojo del alma, que es la visión. Tenemos la boca en el alma, expandido, ¿sí? Que viene a ser lo que es la razón, ¿sí? Gloria a Cómo Dios. se razona, cómo se imagina. Y
así como el ojo es la imaginación, la boca en el alma es el razonamiento. Pero estoy hablando de esto porque nomás agarrando la primera frase de lo que significan los malos pensamientos, entonces tengo que darle un recorrido rápido a lo que es los 5 sentidos en el alma. Y ahorita estoy en el tercer sentido, que sería la nariz en el alma, es la conciencia. ¿Sí? Todo esto ya lo he hablado, pero estoy tratando de poner una plataforma o un orden para proseguir hacia adelante. ¿Sí? Del por qué estoy hablando de esto, del por qué se habla y se enseña de esta forma, porque la palabra de Dios así lo enseña. Entonces, no estamos hablando de la conciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar lo que la Biblia dice acerca de la conciencia? Tenemos que estudiar esto porque resulta que el ser humano fue creado, el primer ser humano, el primer hombre y la primera mujer, en un estado de perfección. Amén. Y al ellos pecar, se contaminaron, se corrompieron, se les quitó el estado o la forma como Dios los hizo. Aleluya, amén. Se les dio unas instrucciones y perdieron las instrucciones de cómo Amén. tenían que funcionar. Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo? Ahorita, por ejemplo, solo me he metido por ver por el lado de, según Marcos 7:21, la primera sección. ¿Cómo es que los malos pensamientos actúan en la imaginación? Después ¿cómo es que los malos pensamientos influencian y actúan tanto en la imaginación como en la razón? Amén. Y ahorita estamos hablándolo, cómo es que los malos pensamientos interfieren y actúan en lo que es la conciencia. Aleluya. ¿Sí? Y hemos estado hablando de que en clases pasadas o enseñanzas pasadas de cómo es que le es necesario a Dios que seamos conscientes. Amén. Sí, pero tenemos una balanza. Conciencia del mal para tener conciencia del bien. Amén. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué tengo que ser consciente del mal? Para poderlo ver y poderme analizar. Aleluya, amén. Y poder ser. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, déjeme regreso un poquito, le decía que estamos estudiando el corazón, pero cuando Dios habla de que les cambiaría el corazón duro por uno de carne, Amén. es sentir, es percibir, ¿sí? Amén. Ciertas cosas. Entonces, Dios quiere que perciba, Amén. porque dice, dentro salen. Sí, amén. Pero quiere Dios que me ocupe en el trabajo de ver qué salió, por qué. O sea, todavía no me metería en por qué, pero ver que salió algo y que lo analice, que vea, bueno, salió esto. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? No, si salió enojo de mí, es que me molesté. Entonces, si salió enojo y la Biblia me dice que no tengo que tener un enojo, Amén. o sea, hay niveles de enojo, pero en desmedida, porque me dice que me lleva al grado del pecado. Aleluya. Al grado de que el pecado el enojo es, si me enojo contra mi hermano, llego a ser como aquel que mata en lo físico, pero en esta parte, en lo espiritual. Entonces Dios está trabajando no nomás en la carne, sino en nuestra alma. Aleluya. Dios está trabajando en nuestra alma, tratando de que sometamos nuestros 5 sentidos
a los pies de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Sí? Amén. O que, dicho de otra forma, que lo ate a la cruz. Aleluya. Amén. Que tenga dominio propio. Que alcance. Aleluya. Que alcance un poco más a entender lo espiritual. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero Aleluya. aquí estamos atorados con lo de la conciencia. La mayoría de gente desconoce estas partes. Amén. La imaginación, la razón y la conciencia. Amén. Yo nunca en mi vida, hasta que no vine este mensaje, nunca había escuchado esas cosas. Aleluya. Amén. La verdad, sí, sería un mentiroso. Amén. Vive uno por vivir y sabe porque sabe y se acabó, ¿sí? Sin entender las cosas. Gloria a Dios. Y es parte Aleluya. de la sabiduría, pero es el primer paso. El Amén. primer nivel bien básico. Amén. Entonces, ¿cómo es que en esto de la conciencia cuesta trabajo? ¿Cómo esto, qué es, para qué sirve, qué función tiene? ¿Y cómo es que los malos pensamientos trabajan con esta conciencia? Aleluya. ¿Qué pasa y qué le estorba? Amén. Amén. Entonces, y aquí es donde vamos a entrar, porque esto de la conciencia, si voy a avanzar en lo espiritual, tiene que ser limpiado este sentido. Amén. Sí, tiene que ser entregado y lavado por Dios. Yo sé que Aleluya. esto que estoy hablando lo entendemos aquí en este tipo de mensajes, pero como hay gente que no lo entiende, voy a tratar de hablar algo repetitivo tal vez para ustedes, pero necesito ir poniendo una base, una plataforma para si alguien ve o no lo entiende. Aleluya. Amén. Entonces, si otro de los sentidos se corrompió, la imaginación, Amén. y la tiene dominada el mal. El Aleluya. mal, Amén. tienen los malos pensamientos. Amén. ¿Sí? Entonces, pero eso infecta todo. Amén. Por ejemplo, como están en lo almático, el razonar, ¿está en los pensamientos o no? Aleluya. Razonas. Amén. Razonas antes de hablar. Razonamos antes de hablar. Entonces, ¿cómo es que ahí a veces nuestro razonar no está sano? Nuestra imaginación no está sana y no quiero pensar en lo malo ni en el pecado, pero viene y me gana. ¿Por qué? Igual, no, quiero razonar lo bueno y lo único que razono es lo malo. Amén. Con la conciencia, quiero ser consciente, pero lo único que alcanzo a hacer es ser inconsciente. Amén. Actúo con inconsciencia. Amén. Y como en esto estamos hablando de cosas de... Me muevo por impulsos, puede ser. O Sí. sea, el impulso es lo que me mueve, no el razonamiento, ¿no? sí, Lo hago por inercia ya porque estoy acostumbrado a hacerlo, pero no porque sea razonado ni que lo haya pensado. sí, ni imaginado ni pensado. Entonces, aquí la palabra de Dios, cuando estudia uno en el griego, la conciencia dice que es como si Aleluya. fuera el asiento donde se sienta alguien al volante y lo maneja. Aleluya. Entonces, Dios dice en su palabra de que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Bendito Dios. En el Aleluya. buen sentido, no es para acusación, para aquellos que nos escuchan, es para información de dejarnos saber. Y Amén. pensemos y meditemos, si no estoy sirviendo a Dios o no he aceptado a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, si no hago a Dios mi Dios, entonces mi Dios es el diablo, Aleluya. Amén. Satanás, Aunque me enoje. Lucifer. Aunque me enoje. Aunque no lo entienda y aunque cueste trabajo, la Biblia dice, o sirves a Dios Amén. o sirves al diablo. Amén.
Y tengo que exponerlo de esta forma. Aleluya. Sí, porque Dios trata de ayudarnos. Y Amén. nos tiene que dejar saber con peras y manzanas. O sea, aquí está, mira, o me sirves a mí, si no me estás sirviendo a mí. Tú piensas que eres libre y que estás sirviendo, pero dice, si no me sirves a mí, estás sirviendo al enemigo. Amén. Porque o le sirves a uno o le sirves a otro. Sí, porque dice que no puedo servir a dos señores. Amén. Amén. Entonces, Dios dice, ok, o me sirves a mí, o sirves al bien, o sirves al mal. Amén. Pero dice, en tu vida, en tu cuerpo, hay una silla, hay un trono, Amén. algo en el cual se sienta un rey y ahí empieza a manejar. Aleluya. Aquellos que manejamos carros, sabemos que usted agarra, ¿cómo es posible que agarre todo un carro de ese tamaño y con una mano lo maneje? Amén. Amén. ¿Sí? Amén. O con un botón haga que haga algo. Aleluya. Así mismo nuestra vida. Si no estoy del lado, si estoy en Dios, Dios va a utilizar ese botón para que salga algo bueno de mí. Aleluya. Sí, pero igualmente, si no estoy sirviendo a Dios, si no he aceptado el decir servir a Dios o al bien, la Biblia nos habla de aceptar a Jesucristo más claramente. ¡Bendito! Para que Él nos pueda manejar y nos pueda ayudar. Amén. Para que Él sea nuestro dueño, nuestro amo. Amén. Entonces, si no tengo a Dios, ¿quién me está Aleluya. manejando? ¿Puedo hacer obras buenas? Sí. Sin Dios, sí. Pero Dios me dice, ¿quieres avanzar más rápido? Y nos ofrece muchos premios y nos ofrece una herencia. Amén. Pero no lo alcanzo a entender. ¿Por qué eso de Dios? ¿Para qué? Aleluya. Y algunos vamos más allá. Es mentira. Es lo que era. Aleluya. Amén. Pero cuando hay ese tipo de pensamiento, déjame te digo, mi amigo, de que está obrando, alguien te está ya manejando, Amén. que digas lo contrario. ¿Por qué? Y si hablo de que la Biblia es verdad, tal vez para aquel que no lo quiera, hay dos razones. Puede haber más, pero yo voy a poner dos. Una, porque sabes que existe el mal y no te pone límites y quieres seguir así. Amén. O dos, porque ignoras o desconoces esta parte. Bendito Dios. Aleluya. Y si hablo de que Dios es real, no es porque dicen es un libro que no tiene poder, es un libro viejito, es un libro que, no, eso es para locos, eso es para viejitos. Aleluya. ¿Sí? Amén. Te estoy hablando que Gracias. este libro he podido leer cosas y he podido comprobarlas y he podido tener experiencias. Si la Biblia dice que Dios es un espíritu, he podido tener experiencias espirituales. Amén. Pero Aleluya. déjame te lo amplío más. El enemigo puede agarra las cosas y principios bíblicos y también te da experiencia espiritual. Amén. El enemigo, pero equivocadamente. Amén. Esa sería la misma pregunta. ¿Dónde quiero la experiencia? ¿Del lado de Dios o del lado del enemigo? Amén. Porque afuera también yo hablo de cerciorarse y de pesar las cosas que la Biblia dice aquí, presenta, porque la Biblia no niega a Dios, pero el diablo sí quiere negar a Dios. Aleluya. El diablo siempre quiere negar la verdad. Amén. Y la verdad es Dios. Amén. Entonces, pero Dios no niega el mal.
Bendito. Dios no niega al enemigo. Él lo descubre. Él deja saber que existe. Amén. Deja saber sus artimañas. Aleluya. Su forma de trabajar. Amén. Amén. Entonces, Dios, ¿cómo nos ayuda? Con información. Amén. Con información. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí es donde entra. ¿Hasta dónde le hemos pedido experiencias a Dios? Bendito Jesús. Cada quien. Cada Aleluya. quien puede dar testimonio de lo que estoy hablando, de que a cada quien las experiencias son diferentes y nos ayudan a saber de que este libro del cual hablamos es verdad, Amén. que no son fábulas, Aleluya. Amén. ¿sí? Y eso cada vez con el paso del tiempo, mientras más pasa el tiempo, tendríamos que estar pidiendo ciertas experiencias cuando no sabemos qué hacer. Aleluya. Amén. Así es que, amigo o amiga, si no tienes la certeza de que la palabra de Dios es real y el trabajo que Él quiere hacer en nosotros, que estoy hablando del corazón, que lo Aleluya. quiere cambiar, Amén. pero para poderlo cambiar, Dios necesita que me da la información, o sea, que lo sepa yo, con Sí. qué voy a batallar, Amén. con el enemigo de Dios. Amén. Muchos no soportan que se les diga eso. Aleluya. Perdóneme, pero tengo que poner las cartas sobre la mesa. Amén. Sí. Pero existe Dios que es más poderoso. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sí? Y Dios nos instruye de qué forma puedo vencer. Amén. Pero no lo va a hacer Él. Lo vamos a hacer en unidad, en conjunto. Gracias Jesús. Tengo Aleluya. que disponerme a estudiar. Eso es prestarle mi cuerpo, mi tiempo, mi mente para ver cómo quitar de las cosas o las plantas o las acciones, actitudes, pensamientos y cosas malas que quedaron plantadas en mí, que llamo naturales, Aleluya. en una naturaleza, pero que no son del ser humano. Amén. Que nacimos en pecado, porque la Biblia nos lo enseña, pero es después, que nacimos después que Adán y Eva pecaron. Aleluya. Amén. Pero entonces, esa no es la naturaleza que Adán y Eva tenían antes de pecar. Amén. Y eso es a lo que tenemos que regresar. Amén. ¿Sí? Aleluya. Pero para eso, solos no podemos. Amén. Por eso es que necesitamos, Aleluya. que dice que aquel que acepta a Cristo viene a ser pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Del reino de la muerte al reino de la vida. Amén. Aleluya. Entonces, si estoy en el reino de la luz, ¿qué necesito? Más luz. Amén. ¿Dónde? Estoy lleno de tinieblas. Mi entendimiento, dice la palabra de Dios, que si mi entendimiento, que si la luz que en mí hay son tinieblas, o sea, está hablando del entendimiento, que si lo que yo entiendo son puras tinieblas, ¿cómo? Aleluya. Sí, dice que tienen que ser sacadas. Amén. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, Gracias Jesús. Le decía, trabajamos más en esto de la conciencia. Cuando habla de corazón, la Biblia está hablando de la mente. Y en la mente, ¿qué se mueven? Las Aleluya. cosas espirituales, todavía muchas antes de llegar a salir, Bendito Dios. antes de Amén. tomar Amén. forma física. Amén. ¿Sí? Entonces, lo que la Biblia quiere con esa parte, que le dé muerte a las cosas que son tinieblas Aleluya. en mi vida. Entonces, tengo que enseñar cómo, tengo que estudiar y tratar de comunicar cómo hacer eso. Aleluya. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver con esto.
Ahora, aquí eso es para aquel que no conoce de Cristo. Amén. Pero ahora déjelo brinco para los que conocemos en Cristo. Aleluya. Pero pues, ¿y dónde dice eso? Bendito Dios, aleluya. La palabra de Dios nos dice, para empezar, si cuando habla de corazón está hablando de pensamientos, ahí está un versículo, Aleluya. ¿sí? Y nos lo habla en Jeremías. Amén. La palabra de Dios nos dice, ¿sí? De que Él pondría, fíjese bien, a Israel les daría un nuevo corazón. La pregunta, tanto al Israel natural, y si nosotros somos llamados el Israel espiritual, también nos sería ya dado cambio de pensamiento, ¿sí? Amén. En lo espiritual. Aleluya. Sí debería de. Sí, Tiene que. eso es lo que Dios está hablando, Amén. ¿sí? No estoy negando lo que está escrito, lo estoy amplificando Amén. y tratando de darle un entendimiento en algo que probablemente a muchos no les llegue. Para aquel que ya lo tiene, gloria a Dios. Aleluya. Pero no basta con saberlo, hay que esforzarnos en prestarle a Dios nuestro cuerpo, nuestro ser. Amén. Entonces, si Dios quiere cambiar esa forma de pensar, Aleluya. ¿por qué no puedo? Ya soy salvo, Dios es mi amo, pero yo soy esclavo del pecado. La carne se esclavizó al pecado, dice Sí. la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero hacer el bien, pero lo malo es lo que hago. Amén. ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo avanzamos en esa área? Aleluya. Entonces, aquí es donde entra el aprender o permitir la conciencia cómo tiene que estar y su ministerio. Y vamos a irlo a estudiar poco a poco, ¿sí? Yo sé que he hablado mucho acerca de esto y todavía, mientras lo repasa uno, todavía me amplifica Amén. en esa misma área. Aleluya. Amén. Entonces, como estamos hablando del trabajo que Dios trata de hacer en nuestros pensamientos, que es lo que llama corazón, Amén. vamos a irlo a ver. El versículo de Hebreos 9:14. 9:14. Amén. 9:14. Aleluya. Sí, son 6 cosas. Amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. Amén. Bendito. En contexto, yo sé que para muchos esto no tiene contexto, pero permítanme darles un poquito. Se está hablando de los hechos en lo natural. En el Antiguo Testamento está hablando el apóstol, Amén. ¿sí? Y decía, y empieza a hablar de que muchos buscan la relación con Dios o el justificarse delante de Dios por lo que hacen. Amén. Pero dice, en el Antiguo Testamento, aunque se hacía y se practicaba, no podía limpiar el área espiritual o Amén. almática. Amén. Porque todavía no era el tiempo. Amén. Amén. Aleluya. A partir de que Cristo vino en adelante, para aquel que lo alcanzó a entender, es el tiempo y hasta la fecha de seguir trabajando en lo almático. Aleluya. De levantar, de estar en lo carnal a lo almático. Amén. Si ya no mato físicamente, pero mato espiritualmente, hace falta renovar, Amén. implementar el versículo. Ya no mato naturalmente, ya no tomo naturalmente, pero ahora, ¿qué te parece
en lo espiritual. ¿Cómo, hermano? ¿Qué es eso? Aleluya. Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La ley me lleva a Cristo. Ok, ya no mato, ya me acercó a Cristo. Pero Cristo pone un estándar mayor, segundo escalón, lo almático. Aleluya. ¿Y qué dice? Si te enojas, ya mataste. Amén. Si le llamas fatuo, eres Reo de muerte. reo de muerte. Aleluya. Entonces, Dios está hablando de los pensamientos, que quiere renovar los pensamientos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, digo, pues, ¿cómo, Señor? Ayúdame. Enséñanos. Enséñame primeramente. Amén. Y eso es donde estamos trabajando, tratando de comunicar. Entonces, si los animalitos, Dios perdonaba porque Él ordenó, pero no era el tiempo de limpiarlo en lo almático. Si el alma es eterna, es parte de lo que Cristo tuvo que ir a hacer. Le voy a amplificar un poco más en una sección que no se ha hablado, pero Aleluya. sí este mensaje. Amén. A lo que fue a hacer, a predicar a las creaciones pasadas. Aleluya. Amén. Allá, la limpieza, lo almático. Aleluya. El ponerse a cuentas con Dios. Bendito Dios. Aleluya. Para aquel que fue creyente. Jesús. Porque dice que no le era limpiado el alma. Jesús. Era aceptado y era apartado, sí, pero para esperar hasta el tiempo que Cristo viniera y después fuera y predicara a esas regiones, hablándoles de ese que Él iba con su sangre a restaurarlas, Amén. abrir la puerta. Aleluya. Hasta ahí pinto mi línea, sé que hay más, pero ahorita es lo único que me viene. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Entonces, continúo, me regreso aquí, saliéndome de lo que fue Cristo hacer, me regreso y estamos hablando de que Cristo nos habla de limpiar vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y es fácil de comprobar lo que le acabo de decir. Por eso la gente estaba en el seno de Abraham. No moría y directamente iba al cielo. Aleluya. Porque todavía no había venido Cristo. Amén. Y limpiaba sus almas. Aleluya. Estaban salvados y separados, sí, pero no estaban todavía limpios hasta que no llegara el cumplimiento de la Aleluya. sangre que iba a hacer esto. Bendito. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Hablé de los que estaban allá muertos, pero de los que murieron atrás, pero ahora lo hablo para los que estamos vivos. Amén. Una cosa es para los que estaban allá y murieron hace mucho y otras gentes, pero ahora déjenlo paso, esa misma parte, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, pero ahora a todo aquel que ahorita está vivo. Amén. Aleluya. Una separación ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi alma? ¿Cómo se siente nuestra alma si cuando quiero hacer el bien es llevada al mal? Aleluya. ¿Cómo me siento? Si en vez de dar, decimos en mexicano, perdón para los que no son de México y no entienden mi lenguaje, pero en mexicano decimos, es que no doy una buena, Aleluya. Amén. es que no veo una. ¿Cómo se siente su alma, su espíritu? Decaído, sin fuerzas, deprimido.
Puede ser optimista, pero empieza a sentir la pesadez y a enfocarse, a sentirse deprimido. ¿Y qué es deprimido? Son demonios, son espíritus, son potestades, son fortalezas mentales. Amén. Por una forma de pensar. Pero estoy en Cristo y soy salvo, sí, pero no he quitado esas fortalezas de esa ciudad. Aleluya. Amén. Amén. Aquí no lo hablan desde otro punto de vista, por el lado de los orgullos. Amén. La ciudad amurallada. Amén. Estamos hablando de strongholds. Perdón, me lo entiendo de repente más en inglés. No sé por qué. Pero fortalezas. Algo que me evita, algo que me resiste y que me lleva a hacer lo malo. Aleluya. Amén. Pero si soy cristiano y soy creyente, falta, no es acusación, faltan a aprender que de repente todavía alguien me apucha el botón, porque dice que tenemos 3 enemigos, dice la Biblia. Aleluya. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? La carne, el mundo Y el diablo. Entonces, Amén. alguno de ellos pucha un botón y ¿qué voy? Aleluya. Ya me di contra algo que no. Entonces, ok, si hice el mal y me deprimo, ¿de qué estoy consciente? Aleluya. Del mal. Por algo se empieza, pero Dios quiere despertar nuestra conciencia, porque estamos en la tierra y de lo único que soy consciente es que allá afuera me pueden matar, de lo único que soy consciente es que puedo golpear, pueden venir, pueden hacer y deshacer, pero todo en lo malo, ¿cierto? Sí, amén. Salimos y nos andamos cuidando, y que no venga aquel así, que no venga aquel. Dios quiere que seamos sanados y seamos conscientes de las riquezas de Él, de quién es Él, de sus promesas, de nuestra herencia. Aleluya. Amén. Y de lo que tenemos que hacer, Gloria a Dios. en lo que Aleluya. tengo que trabajar. ¿Ya somos más conscientes de Dios o todavía no? Si ya avanzó un poquito, gloria a Dios, pero tenemos una herencia que no hemos ido a reclamar en abundancia. Amén. Tenemos muchos dulces, muchos pasteles celestiales, Aleluya. mucha comida celestial y no estamos yendo a recogerla. Amén. No estamos yendo al banco de comida de Dios, al banco de las bendiciones. Amén. ¿Por qué? Porque sigo teniendo a mi vista mi conciencia cauterizada o mi discernimiento nublado. Aleluya. Cuando empiezas a despertar en la conciencia, Dios te empieza a limpiar la conciencia, se abren unos ojos de entendimiento diferente y ves como si fuera a través de un espejo. Digo, Aleluya. ¿qué pasó? Empiezas no a ver a los demás, sino el trabajo, porque si dice que de adentro del corazón salen, entonces ¿qué tengo que ver? Lo que sale. Amén. ¿Cómo reacciono? ¿Por qué reacciono así? Y si soy incisivo o soy exigente en mí mismo o analítico, tengo que poner atención. ¿Te fijaste que no le pagaste? Aleluya. Amén. ¿Te fijaste que no hiciste esto, que no hiciste aquello, no hiciste lo otro? No en acusación, sino para quitarlo. ¿Te fijaste cómo vistes? Aleluya. ¿Te fijaste lo que sentiste? Amén. Si fue algo bueno, gloria a Dios. Amén. Pero si fue algo malo, Gracias, Jesús. porque si lo que sale, Dios te bendiga, gloria a Dios. Amén. Pero si lo que sale, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Amén. Aleluya. ¿Eh?
necesito permitir y tomarme el tiempo para trabajar en esta área. Y vamos a ver que lo que estoy hablando, aunque Dios dice de cambiar el corazón y en la Biblia habla de que no basta el conocer, sino el practicar, el fundar su casa sobre la roca. Amén. Y hay muchos otros versículos y muchos pasajes bíblicos, perdón que no los dé completos y que solo dé la parte, lo que dice. Amén. Aleluya. En cuanto a la conciencia. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. La conciencia debe ser lavada del mal del enemigo, que el enemigo no tiene, o sea, las dos están ahí, Dios y el enemigo, pero si el enemigo a cada rato está sentándose en la silla y no sé que le doy permiso, entonces todavía Dios no tiene, soy dueño, pero hay algo que no le he entregado o necesito poner atención a ese tipo de detalles para pedirle a Dios ayuda, que Él lo domine. Señor, voy a decir algo que suena bien ilógico, ¿sí? Amén. Señor, es que en esta parte, en mis actitudes, las tiene el diablo tomadas. Como cristiano decir eso suena incoherente, ¿verdad? Sí. Pero es lo que la Biblia está enseñando. ¿O no les dijo escribas y fariseos hipócritas? Amén. Sepulcros blanqueados. Amén. O sea, estoy usando y pronunciando lo que Jesús utilizó para decir que hay falsedad o que debe de ser en crecimiento, que debe de ser en aumento cada vez más. Aleluya. Amén. Que debo correr la carrera como soldado Amén. de la fe en contra del pecado. Amén. Pero no en contra del pecado de los demás, sino en mi propia vida, en mi Bendito. propia alma y en mi propio espíritu. Aleluya. Amén. Hebreos 9:14, por favor, bueno, otra vez. Póngale la palabra, dice, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. Vamos a empezar aquí. Sin mancha Dios, hasta ahí lo dejamos porque todo está bien, pero aquí, ¿qué nos trata de decir? Vamos a ver la palabra limpiará. Amén. Amén. Para que vea y vamos a amplificar todavía eso de limpieza. Aquí. Aleluya. Limpiarme. Amén. ¿Cómo lo tomamos? ¿Que Él lo va a hacer o que yo tengo que participar? Yo tengo que participar. Amén. Porque Dios es un caballero. Si yo no le quiero entregar algo, Aquí entra una condicional igual, ¿no? De lo que Sí. estamos estudiando normalmente. O sea, Sí. yo me limpio lo que a mí me corresponde y él termina haciendo su parte. sí. Súbale más, hermano, Con mucho gusto. Para, aquí está, limpiarme o para limpiar. Aleluya. O Amén. sea, que esto es desde en un presente limpiarse. Ya me limpió, pero seguirá limpiando y tengo que seguirme limpiando. Aleluya. O no nos bañamos todos los días. ¿Por qué? Porque Bendito. necesitamos limpieza. Amén. Igual en las cosas espirituales y Amén. prácticas necesitamos continuamente. Porque puede que antes Dios me salvó de la idolatría, pero ahora pues me está llamando la atención el trago o la droga. Pero pues si ya soy salvo, ¿por qué me llama eso la atención? ¿Entrará aquí los malos pensamientos? ¿La limpieza? ¿Limpiarme de ellos? Sí, ¿Cómo? eso es lo que estamos, O sea, ¿cómo hacerlo? Sí. ¿sí? Tratando de ver. ¿Sí? Súbale un poquito más. Dice que soy limpio delante de Dios, Aleluya. pero para algo, Amén. para seguirme limpiando lo que resta del cuerpo, lo que se contaminó el alma y el espíritu. Amén.
Porque dice la Biblia de que seas santificado cuerpo, alma Espíritu. y espíritu. Y Amén. la mayoría trabajamos con el cuerpo y limpiamos el cuerpo. Ya no voy, ya no hago, ya no esto. Pero, y en la parte almática, pero pues eso ¿dónde lo veo? ¿Quieres saber más acerca de la parte almática? Aleluya. Vea lo que son los evangelios, en lo que habla que Jesús elevó la ley. Aleluya. Y lo quiere más fuerte, cuando Jesús reduce los 10 mandamientos en 2, lo está elevando a lo espiritual. Bendito. Amarás a Dios Por sobre por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Como a ti mismo. Aleluya. Oiga, si yo empiezo a decir y hablar malas cosas de mi prójimo, ¿lo estoy amando? Aleluya. ¿Cómo lo amo? Si lo estoy recriminando, si le estoy... O sea, en un sentido no hace sentido. Por eso digo que eso ya es en lo espiritual, a otro nivel. Puedo estar equivocado y que quede en lo almático, pero a mi entender se queda en lo espiritual más alto. Aleluya. Porque me lleva a que, dice, ama a tu prójimo como tú te amas. ¿Qué quieres para ti? Aleluya. Y la primera pregunta o la primera respuesta del Señor, el primer mandamiento, ama a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta sería, ¿cómo sé que me amo? ¿Cómo sabe usted que se ama? Aleluya. ¿Cómo amén. sé yo que me amo? Aleluya. Y la palabra nos contesta, Dios mismo, el que me ama, mis mandamientos y mi palabra guarda. Pero entonces aquí ya tenemos dos niveles. Primero, somete la carne y después hay que ir sobre el alma y después sobre el espíritu. Aleluya. Tiene que uno ir tomando terreno, Amén. ir poniéndolo a lo que Dios lo vaya gobernando. Amén. Aleluya. Limpiar, limpie y purificar. Purificadas, purificado. Súbale, varón, ahí está, purificando. Amén. Entonces, ¿qué es purificando? Aleluya. Es un presente, pero continuo. Continuo. Amén. Continuo. No es una sola vez, ya fue. No, es continuidad de algo. Amén. Continuidad en la purificación. Amén. O sea, como quien dice, pues otra forma, continuidad en la salvación. Nomás estamos viendo una sola palabra para amplificar nuestro entendimiento de que está escrito en el griego lo que le estoy hablando, de analizarnos. Y esta parte de lo que le hablaba, de cómo llevar ese pensamiento, tiene que ser renovado por el bien. ¿De qué forma? Purificándonos. ¿Y cómo nos purificamos? Con el fuego de Dios, entregándole a Dios que Él envíe. Pero para que Él me purifique, tengo que hacer arrepentimiento, entregas para que venga el fuego de Dios. Pero no nos quedemos ahí, porque muchas veces viene el fuego de Dios, pero marchito el fruto y no doy el fruto. Aleluya. Tengo que esforzarme cuidándolo. Como una maceta, una planta, estoy haciendo entregas, estoy sembrando, pero si la descuido, se muere. Amén. No hay fruto. Y Dios nos dice que quiere que llevemos fruto. ¿Sí? Y los frutos el fruto del Espíritu son 12. Si estoy sembrando, pues tiene que haber. Aleluya. Tiene que haber fruto. Se me vienen varios ejemplos, hermano. Adelante. Para agregar un poquito más. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, nuestra madre cuidaba mucho de nuestra higiene. Usted hablaba de bañarnos todos los días, pero nuestra madre cuidaba mucho de nuestra higiene
Al principio nuestra madre nos bañaba y ella se encargaba de hacer la limpieza en nosotros. Conforme fuimos creciendo, ya se nos permitió bañarnos nosotros mismos, pero bajo el escrutinio de nuestra mamá. Lávate bien las orejas, tállate bien aquí, tállate bien allá, no se te olvide esto, no se te olvide el otro. Todavía Siempre, con un recordatorio. Y a Sí. veces, porque allá lo leí, ya nadie ya no me puede recordar Dios por boca del pastor ni por boca de usted, hermano, porque ya aprendí. Entonces aquí es de continuo, por eso se Sí. utiliza la de purificando. Por ejemplo, me viene otro ejemplo de las aguas que cuando la rebota sale ese asiento putrefacto que están asentados. Entonces, para sacar esos asientos putrefactos se batalla porque hay que utilizar Cierta ah, presión o cierta sistema. continuidad, Amén. cierta también la continuidad de Sistema. la presión Exacto. para que eso rebote. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Aleluya! Eso le llamamos el desierto, eso le llamamos la lucha. Es que vino y pues salió y me confrontaron. Pero pues Dios nos lo quiere mostrar. Mira, ¿ya viste lo que está saliendo? Amén. No nos acusa, nos está ayudando con Amén. eso. Mostrando. Amén. ¿A qué no alcanzo a ver o a entender? Nos está ayudando y permitiéndole al enemigo hacer su trabajo. Se me viene otro ejemplo en la cocina. Por ejemplo, cuando se cocina mucho con grasas o con aceite. Se utiliza mucho el aceite, pero se van quedando los asientos. Sí. Entonces, para limpiar el aceite hay que cernirlo, hay que pasarlo a través de sedazos finos para que lo que está asentado se quede en la parte del sedazo, de la parte de arriba, y el aceite quede limpio. No literalmente limpio, pero sí cierta limpieza. Sí. Entonces, para terminarlo de limpiar se utilizan otras cosas más profundas. Sí. Entonces, todo esto me viene al pensamiento, o sea, purificando, sí, pero no es de una sola vez, no es ni Es continuamente. es de continuo estar Continuidad, haciendo el ejercicio. constancia. Amén. Porque el pecado también sigue viniendo todos los días. No Entonces estamos seguimos rodeados. contaminándonos. Vivimos en un mundo dominado y gobernado por el pecado, Amén. por la muerte. Amén. Entonces, si me contamino, ¿tengo que estarme limpiando? Sí, amén, amén. Si me ensucio con la grasa que sé que me enferma, pues tengo Amén. que lavarme las manos. Amén. Y a Gloria a cada Dios. rato, y en eso trabajo, y en eso me toca, o le toca a usted ir a vender, o le toca recibir gente que anda contaminada, pues nos toca lavarnos. Se me viene otro ejemplo todavía. Adelante. Los cirujanos, los médicos. Si ellos que trabajan con la sangre, De continuo tienen que estar trabajando y estar en absoluta cosas limpieza bien peligrosas. para poder tocar cuerpos y no contaminarlos por Eso. su misma contaminación. Eso es más Entonces detalladamente. es muy importante el estar purificado o limpios, Sí. literalmente en el grado máximo. Entonces, regresemos a las ¿Hebreos? Escrituras. Sí. Amén. Fíjese, fue nomás limpiará Amén. y nos llevó a la purificación Amén. de continuo. Amén. Ya le va. Póngale vuestras. Ahí no hay mucho. ¿Sí? Dale. Vuestras. Entonces dice Nosotros mismos. Amén. usted. Amén. Vuestro, vuestra. Usted, súbale, varón, por favor. Aquí nos mete. Nosotros. ¿Sí? Y entrar también en esa parte, entraréis, sino que tomando conciencia, escudriñando nosotros mismos de qué es lo que tenemos que seguirnos limpiando. ¿Sí? Entonces, súbale, varón, por favor. Ya está. En inglés dice que tiene que ver con algo concerniente al yo mismo. Amén. ¿Sí? Own self.
your own self. Amén. Está más claro todavía en inglés. Aleluya. Sí. Amén. Entonces, regresamos a la siguiente, a la que sigue. Vamos, son conciencias. Limpiará vuestras conciencias. O sea, estará purificando constantemente algo que es mío, que me pertenece, que está dentro de mí. Y vamos a ver conciencias. Aquí no dice una, aquí dice Varias conciencias. varias, como quien dice mentes. En plural. Amén. Si corazón es mente, entonces estamos hablando de mentes. En Aleluya. este mensaje se hablan de 16 mentes. Amén. Aleluya. Oiga, si con poquito ya no me la acabo, Amén. imagínese ponerme a limpiar 16. Aleluya. Amén. Bendito. Gracias, Jesús. Eso está de locos. Ahí predican como si estuvieran locos. Pero son revelaciones que muchas están en el hebreo original, con un poco de atención. También Amén. nos hace entender que no somos cualquier cosa, Amén. que somos un producto. Dice conciencias, pero algo que quiero ponerle aquí, esta parte. Su conocimiento. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere limpiar Dios? Nuestro conocimiento. ¿Por qué? ¿Cómo que mi conocimiento tiene que ser limpiado? Otra forma de decir limpiado es purificado. ¿Qué le parece su relación con Dios? Amén. Esa relación que nunca hemos tenido, que queremos tener pero que no sabemos ni cómo tener. Súbale, varón, por favor. Conciencias. Bueno. Súbale. Propiamente, dice, fíjese bien, conocer, ver, o sea, ves lo que conoces. ¿Sí? Conocimiento común, es decir, la conciencia, la cual une la conciencia moral Y espiritual. y espiritual. Son dos, no dice una, ya son dos. Conciencia, dos tipos, la moral y la espiritual. La parte de la imagen divina cuya función es equipar a todas las personas con la capacidad dada por Dios para distinguir entre el bien y el mal. ¿Me está entendiendo lo importante que es esto? Amén. Con lo que alcanzo a discernir entre el bien Aleluya. y el mal. Lo que no es lo mismo que siempre. Discernir correctamente entre el bien Y el mal. y el mal. Y hacer lo correcto. Aunque tengas discernimiento, no siempre haces lo correcto. Esa es la parte de, tengo conocimiento, pero permito que el enemigo, o lo pongo al uso del enemigo, Aleluya. porque pues me conviene, me van a dar un billete, porque Amén. voy a sacar beneficio, Amén. o porque me va a doler también. Aleluya. Por eso no lo hago, porque me duele, Amén. o porque me gusta. Amén. Ve que va a haber una recompensa, mira, me voy a gozar, Bendito Dios. me voy a fugar un rato de la realidad. Aleluya. Bendito. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, le decía, no distingo entre quién me está manejando. No distingo. Aparte que nos habla de que tiene un trabajo la conciencia en discernir el siguiente paso por adelantado. No estoy hablando de adivinación. No estoy hablando de adivinación ni de visión. Estoy hablando de, en los 5 sentidos natural, saber el resultado de mi acción.
si me paro ahorita y voy y golpeo a alguien aquí afuera? Usemos la balanza del bien y del mal. ¿Qué me va a pasar? Aleluya. Contésteme. Voy a tener consecuencias, me van a golpear a mí también. Entonces, o va a terminar en la cárcel. O sea, ya independientemente de que van escalando las cosas a otro nivel, amén. El decir, es que tuve el deseo y anhelo, me paré que fuera y a quien fuera. O sea, no fui consciente, no discerní el bien y el mal, o sea, no lo pesé. Eso otra forma de decir, pesa lo que oyes y ves si están bien. Si la Biblia me dice que no pelee, que no mate, que esté en paz, y me pongo, o sea, le hice caso a mi emoción. ¡Aleluya! Estoy enojado y aquí ahorita alguien me la paga. ¡Bendito! No estoy analizando lo que me está dominando o lo que me está impulsando. Amén. Ahora, ya lo identifiqué. Fue una emoción, fue un enojo. Pero ¿y ahora qué hago con él? Otra vez más fuerte. Uy, ¿Qué es eso? avíntalo, sácalo, ¿Eh? entréguelo. Pregunto. Aquí sabemos qué hacer, pero mucha gente no sabe qué hacer con ello. Entonces, tenemos que ir, si ya identifiqué que, y es que fíjese, que es fácil a nosotros ahorita que alcanzamos cierto entendimiento poder ver que la gente, y es que nadie me quiere, y es que nadie me quiere. Pero usted ve que se la lleva enojado. Uno, porque está aprendiendo de la Biblia, aprendió a identificar, este tiene un espíritu de enojo. Aleluya. Pero él no lo ve, no lo entiende, no lo sabe, Amén. no lo percibe, porque toma esa actitud y esa acción como algo natural. ¡Aleluya! ¿Sí? ¡Amén! Él está ciego a lo espiritual. Sí. Nosotros tenemos una cantidad de espiritualidad y de ayuda de parte de Dios. Aleluya. Amén. Y más con la palabra. Bendito. Y la mente de Cristo que viene y nos enseña, Bendito y nos Jesús. empieza a traer palabra, y nos empieza a traer instrucción. Aleluya. Bendito. Si yo, como cristiano, la Biblia dice, según ahí, que tengo que estar viniendo constantemente, no alcanzo a identificar cosas, ¿qué será, dice la Biblia, de aquel que está afuera? Bendito Jesús. Porque dice la Biblia en el Antiguo Testamento habla más fuerte de los justos juicios de Dios, de los que los juicios de Dios son buenos. ¡Amén! Cuando le habla a Israel, le habla de los juicios de Dios, ¡Aleluya! de las promesas de Dios en cuanto a juicio. ¡Bendito! Pero no está hablando humanamente, está hablando en lo espiritual. Aleluya. Entonces, ¿cómo es el juicio espiritual de Dios? Si Dios nos anhela, si nos ama, si tiene celos de que no estemos con Él, ¿qué cree que va a hacer? Aleluya. ¿Qué hace uno cuando tiene celos? Eres mío, vente para acá. Sí, amén. Así va a ser Dios, nos va a ir a sacar del pecado y nos va a traer a Él. Va a Amén. empezarnos a limpiar. Pero mira, es que déjame aquí, Señor, que no sé qué. Pero yo te amo. Para un par de cachetadas. ¡Aleluya! Espirituales. ¡Gloria a Dios! No me lo tome a mal. Amén. Es espiritual. Amén. Enseñanza. Mira, hijo, estás haciendo esto mal. Aleluya. Es una cachetada para el enemigo. A mi entender. ¡Aleluya! La ignorancia. Amén. Hagáis callar con el bien. La ignorancia del enemigo, de los perversos. ¡Bendito! ¡Aleluya! Con conocimiento, con amor, con prudencia. ¡Amén! ¡Aleluya! Amén. Entonces viene el Señor y ¿qué hace? Gracias, Jesús. Nos acerca a alguien. Si he sido y estoy ciego y no estoy consciente y no puedo ver por ese vidrio con el lente de Dios, ¡Bendito! porque están los dos lentes, el del enemigo y el de Dios. ¡Amén! Pero no sé cuándo entra uno ni cuándo entra el otro. Bendito Pero ahí me Jesús. voy a meter.
pero sí en la cauterización. Aleluya. ¿No se ha preguntado por qué no avanzamos en las cosas de Dios? Aleluya. Sí. El hermano sí, pero no nos preguntamos, o una de dos. Muchas veces, estamos estancados porque tenemos cauterización. Amén. O amamos más las cosas del mundo. Sí. Y no es una acusación, sino un recordatorio de También que hay espíritus de indiferencia. tenemos que avanzar. ¡Aleluya! Tenemos que acercarnos más hacia nuestra herencia que está en los cielos. ¡Amén! Que tenemos que ir por nuestros regalos. ¡Amén! Que vienen. Que tengo que despertar más hacia lo espiritual que Dios ¡Amén! tiene. Amén. ¡Aleluya! Entonces, si no puedo discernir entre el bien y el mal, ¿qué tiene nuestra conciencia? Está dormida O cauterizar. o cauterizada, pero lo cauterizado es algo que ya no siente, Indiferente. indiferente, dormido. Amén. Y Dios quiere que esté consciente. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Levántate de los muertos ¡Amén! y nos alumbrará Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, vamos al versículo de atrás, por favor. La siguiente parte. ¿Cuál? ¿Obras? Hasta obras. Fíjense lo que nos quiere limpiar, nos quiere estar purificando. Lo que le estoy hablando aquí con la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que se hable y se exprese tal cual para que no se quede con eso de que se lo inventó, se lo imaginó, a mí no me Sí, habló. se lo Está sacó de la ahí manga. en la palabra. ¡Amén! Amén. ¡Amén! Obras, hechos o trabajo. Amén. Tiene una similitud porque o trabajo para Dios o trabajo para el enemigo. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando ya soy cristiano, un 10%. Por eso dice que tienen que crecer los frutos. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Por qué? Porque a veces le doy el 10% a Dios, trabajo para Dios 10%, pero me aviento 90 afuera. ¡Aleluya! O al revés, le doy ya un 30 y le doy un 70 afuera. Bendito Pero Dios. tiene que ir cambiando la balanza hasta que desaparezca. ¡Aleluya! Y le dé al 100 a Dios, que es lo que Dios pide. ¡Amén! Amén. Gracias. ¡Aleluya! Súbale, varón, por favor. Obras. O hacer. Súbale, por favor, más. Aquí está. Trabajar en realizar una obra. O un trabajador, o sea, nos está hablando, o sea, de lo que hacemos Amén. constantemente, que no lo percibo y no lo analizo, que no lo peso. Amén. Si está cauterizado, no lo puedo pesar, porque esa forma de decir una cauterización es el hacer las cosas en automático. Hay ¡Aleluya! muchas cosas que si son buenas en automático está bien, pero hay muchas otras que si no pongo atención me hacen hacer lo malo. ¡Amén! Amén. O trabajador que realiza algo, obra, normalmente se refiere a un acto, una acción que concretiza algún deseo interno, una intención O un propósito. o un propósito. Amén. Por eso hemos hablado de las murallas o las fortalezas. Sí. ¿Atrás de qué? ¿Por qué? Las intenciones. Amén. Suena aburrido, suena como si fuera clase de psicología, pero déjeme decirle que Dios está interesado, dice en el Nuevo Testamento, que no os conforméis a los deseos que tenías antes de estar en Cristo. ¡Aleluya! Sino renovaos En nuestro entendimiento. en el espíritu, nuestro entendimiento. ¡Amén! Y esto es lo que Dios
habla, es otra forma de decir, os pondré, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo. Son pensamientos. O sea, que no me conforme. Yo se lo digo por qué. Yo vine a Cristo, pero estaba conformado a como yo era antes. Aleluya. Decía que estaba en la iglesia, sí. Iba y servía, sí. Pero no tenía el grado de conciencia que cualquier cristiano tenía. Yo sé que tal vez era bebé, que era niño, Amén. espiritual. Amén. Pero así todos empezamos. Y aquí lo que tratamos es de que, ok, en lo espiritual no hay tiempo. Mientras más aprenda, más puedo avanzar y crecer más rápido. Amén. Más puedo limpiarme de las impurezas. Más puedo quitarme del enemigo de encima. Aleluya. Gracias, Jesús. En lo espiritual, ¿son a tiempo las cosas o son en automático? Bendito Dios. No, son al tiempo de Dios. Dios tiene el tiempo, pero en Dios Sí. no hay tiempo. Aleluya. Él es el espíritu. Aleluya. Y no son en automático las cosas. ¿A qué voy? De que es que tengo, que no puedo estar como en la primaria. Son un año para que aprendas esto. Aleluya, no. No puedo aprender en una semana, un mes si me Sí. dedico. Amén. Estoy hablando exageradamente. Sí, amén. Pero que es posible ponerse una fecha que no sea como lo natural. Es que pasé 20 años perdiendo el tiempo. Ahora me va a tomar 20 años para aprender. ¿Sí me entiende? No. Una excusa, algo incoherente. Que en lo espiritual, las cosas espirituales las puedes agarrar más pronto. Aleluya. Amén. Dígame, ¿Dios tiene la salvación? Sí. ¿La tiene en el futuro, en el pasado, en el presente? Aleluya. Presente. Presente para Él, futuro para nosotros. La tiene en el futuro. Pero entonces, ¿qué hago yo teniendo ahorita en este presente, en este tiempo de la vida, salvación? Si Aleluya. la tiene para futuro. Pero es salvación. Entonces, la puedo tener ahorita. Amén. Estoy obteniendo una cantidad ahorita. Amén. Y debo tener otra cantidad que me exige la Biblia que debo Amén. tener. Aleluya. Jesús, gracias Cristo. Aleluya. Vamos atrás, por favor. Hay una salvación inicial, pero tenemos que seguir siendo Dice salvos. que tengo que limpiar vuestras conciencias de las obras. Dice, ¿qué decía? De la intención, Aleluya. del anhelo, del deseo, Amén. de un propósito. ¿De qué? O de los trabajos infructuosos. Sí, es otra forma, pero yéndome a lo que ahorita... Amén. Entonces dice, limpiará, pues continuamente estará purificando algo interno en mi pensamiento, en mis Amén. mentes, Amén. de las acciones, de los propósitos, de los trabajos, vamos a ver, de muerte. Aleluya. Suban más, por favor. Muerto, muerte. Obras muertas. Súbale, por favor. De cadáver. Cuerpo muerto. Amén. Muerto, Muerto literalmente. Algo que carece de vida. Aleluya. Figurativamente incapaz de responder a estímulos o desempeñar funciones. Incapaz, ineficaz, muerto, impotente. Insensible a las influencias o a las oportunidades vivificantes. Inoperante con respecto a las cosas, Con respecto. respecto a las cosas de Dios. Se me viene a la mente las personas que les hablamos de Dios y que Déjelo, pongo en la no iglesia. hay ninguna. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Aleluya. ¿qué dice la Biblia? Amén. ¿Le dirías a esto, Muévete. muévete? Y esto se movería. Se movería.
Pero en la parábola dice, en la otra parábola de la semilla de mostaza dice, y crece, y es la más grande de las hortalizas. Amén. Y crece, y vienen las aves de los cielos, y anidan ahí. Amén. 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 Si estoy, mi semilla de Dios, estoy atorándola, la tengo muerta, la tengo seca, la tengo sin alimentar. Aleluya. Entonces, si no le estoy abonando agua, alimento, práctica, lectura de la palabra, yo mismo retengo mi fe, que no crezca, que no vengan las aves de los cielos, o sea, los ángeles, en este caso, en esa representación, y habiten para cuando uno ore, Dios respalde. Aleluya. Así como le empezó a pasar a Daniel. Daniel, desde que tú empezaste a orar, yo fui enviado, pero se me opusieron. Amén. 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 Que las cosas obedezcan. Aleluya. De lo invisible a lo visible. Entonces dice Dios que quiere quitarnos la muerte espiritual, pero ya tengo vida espiritual, que al aceptarlo no renací, sí, pero Él quiere que así como se hace en los cielos, sea ejecutado aquí en la tierra. Amén. Que todo se lo obedezca. Estoy llevándolo a grandes rasgos a futuro de cómo esto tiene que trabajar según la Escritura. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que cuando yo ore, como tengo tal comunión con Dios y conozco y sé su voluntad y sé las Escrituras, haya respaldo y se ha conocido, como le dijeron aquellos endemoniados a los hijos de Sebas. Dice, a Pedro conocemos y a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? Aleluya. A Pablo, ¿no? A Pablo, perdón. Al que predica Pablo, a Jesús el que predica Pablo. Amén. A ellos los conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Amén. Que en el mundo espiritual sea uno conocido. Amén. Aleluya. Y no por hacer creer mi nombre, sino porque Dios va a poner un respaldo. Amén. Que hay una cercanía. Que si Dios, yo estoy hablando con Dios y es tanta la relación que cuando pida conforme a lo que Dios estableció y entienda su corazón de Dios, las cosas... ¿O no dice la Biblia que los ángeles son ministros de aquellos que habían de recibir esta herencia? Sí, amén. Hebreos. La Biblia dice que los ángeles están dispuestos para ir, ministradores. obedecer, espíritus y ministrar cuando se alinea uno con Dios, Amén. Amén. para ir a hacer lo que uno está alineado con Dios. Da de cuenta que en un sentido voy a hablarlo, voy a sonar de loco otra vez, a cada rato, pero Aleluya. como si fuera casi Dios. No, más bien es, sueno como Dios, me alineo con lo que Dios ya dijo. Entonces las cosas tienen que pasar, porque no es mi voluntad. Me estoy alineando a la voluntad de Dios. Lo único que estoy haciendo es participar, es hablar, es interactuar. Así como Cristo vino, interactuó con los seres humanos, pero nosotros como una extensión de Cristo todavía en esta tierra, para alcanzar más almas. Amén. Para llevar y tener misericordia, para practicar las cosas de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. No sé, suena muy como de cuento de hadas o de película, lo que estoy hablando, como inalcanzable. Puede ser que para muchos suene así, pero ese es el Dios que estamos hablando, de un Dios que nos empodera. Amén. Pero el empoderamiento que Dios nos da es cuando yo lo conozco y me uno y me alineo a Él. Amén. Si en algún área ya me alineé, por ahí puedo tener empoderamiento. Sí, amén.
pero nos habla que son 16 áreas. Aleluya. Bendito Jesús. Nomás por un decir en lo interno. Amén. 16 mentes. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Y voluntad. Corazón y la voluntad, que vienen siendo casi lo mismo. Aleluya. Vamos a Hebreos 10:2, por favor. Vamos a ir viendo, o sea, cómo aquí nos habla de lo que delante de Dios está muerto, lo que no tiene validez. Limpiarme de que no haga lo malo, que no lo ofenda, o que al contrario, tal vez no lo ofende, pero no trabajo para él. Aleluya. Amén. No hago ni para el enemigo, pero no hago para Dios. Pues estoy del lado del enemigo, pero Sí. inmóvil. Sí. Y Dios quiere que dé fruto, que trabaje para Él. Sí. Gracias, Jesús. Amén. Hebreos 10. 10, verso 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Lo que le decía, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ir a la concordancia, por favor, a la paralela. En el mismo Hebreos. Sí, Hebreos 10. en este 10.2, por favor. Aleluya. En este tipo de temas, sé que son pesados, pero necesitamos, si es posible, repasar. Amén. Y cada quien ahí Amén. estudie, vea, porque si de aquí muchas áreas para entrar al lugar santísimo, al lugar santo, tiene uno que estar consciente. Sí, amén. Porque el sacerdote primero tenía que estar consciente de él, porque su posición ya trabajaba más arriba que los otros sacerdotes que estaban afuera en los atrios, o levita le llamaban, ¿sí? Cuando se habla del lugar santísimo en las iglesias, ¿a qué parte pertenece, hermano? ¿O a qué parte de la iglesia pertenece el lugar santísimo, el cual no podemos invadir fácilmente, o no podemos entrar fácilmente? No cualquiera puede entrar. En la parte donde está el púlpito, donde se predica. Literalmente donde usted está. Sí. Amén. Amén. Entonces eso es un poco más restringido para cualquier persona. Tendría que ser así, pero en la mayoría de iglesias no lo ponen así. Pero en esta, Pues, en esta tenemos que enseñarlo amén. Adelante. más constantemente. Sí, amén. Eh, ¿Nos vamos al 2? sí, por favor. Leemos desde el 1 primero. No, aquí vamos directo. Tendrían. Dice, limpios una vez, dice, no tendrían, vamos a tendrían, por favor. Pero no lo hemos leído todavía. No, ya lo leímos Ok. en la Sí, otra. en la 60. Sí, en la 60. Sí, Amén. mantener. Esa es la parte. Amén. No mantendrían más la conciencia de pecado. Aleluya. Sí. Hay un juego y son niveles en esta parte, sí. Porque por ejemplo el hermano dice, ya fui perdonado, sí, en un futuro, en un sentido, ya Dios llevó nuestros pecados, los echó a la mar del olvido. Sí, amén. Dice, no me tengo que acordar de ellos. El problema es de que Dios permite al enemigo ejercer cierto trabajo y los trae. Aleluya. Eso es en una parte, pero ya ahí cuando Dios le permite al enemigo traerlos, es con una función. ¿Qué voy a hacer con ellos? Amén. ¿Cómo me voy a comportar? Eso es para probar ya mi fe en cuanto a cosas del pasado. Aleluya. Amén. Dios empieza a utilizar esas cosas para probar cómo ando en esas acciones
si fueron de deleite pero eran en el pecado, o si fueron de enojo, de ira, de cólera, de adulterio, en el pasado, cuando las recuerdo, ¿cómo actúo? Está probando nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Pero es Dios mismo permitiendo y utilizando al mismo enemigo. Aleluya. En Amén. un sentido sí, pero Él quiere ver dónde está mi espiritualidad contra ese tipo de cosas. Gloria a Dios. Amén. ¿Hacia dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar nomás callado y dejar que pase el pensamiento y ya? ¿O me voy a arrepentir? Porque puede que no me haya arrepentido porque sentí placer. Amén. Al contrario. ¿Cuántas cosas eran pecado y sentíamos placer? Y no Sí. nos hemos arrepentido. Sí, amén. Hay muchas, El adulterio es una de ellas. ¿sí? Sí, son cosas que ocasionan placer. Y para otros, así como está el adulterio, hay muchas cosas. Sí. ¿Fue placer? ¿Cómo me tengo que arrepentir de placer? Si fue en desobediencia a la Escritura, sí. Sí, amén. Aunque suene ilógico, pero yo solo obedezco la palabra. Entonces eso me muestra mi espiritualidad, Señor. Pues fíjate que me deleitaba haciendo este pecado, Sí. pero aquí, Señor, me arrepiento, y empieza uno a practicar, pero muchos lo ven, es que estás repetitivo, no, estás practicando tu músculo espiritual. Amén. Practicamos nuestro músculo espiritual, algo que no vemos, Aleluya. pero que es en lo interno, Amén. ejercitando algo que ya aprendí que no tiene que estar, Amén. y reafirmando con esa acción mi decisión por Dios. Aleluya. Amén. 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 Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Sí? Habla en específico de mantener o de tener. Amén. ¿Sí? Súbele, Padre. No tendrían, o sea, no mantendrían más. Aleluya. Bien, súbele más, por favor. Dice, consiguiendo condenadas. O sea, hay palabras que nos hablan de más hacia el mal. No tendríamos cierta condenación. Amén. ¿Por qué? Hasta ahí voy a parar, pero quiero ampliar en esta. ¿Por qué eso de la condenación? Porque si no tengo en cuenta a Dios, ni sus riquezas, ni su amor, ni sus 12 nombres, la condenación me hunde, me atrapa, me deprime, me lleva a la depresión y me lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no entiendo, porque no he escudriñado, porque desconozco la Escritura que dice 7 veces cae el hombre y si se levantare. O sea, está hablando como el hijo pródigo. Sabemos que en el final le puedo hacer matemáticas espiritual, quien lo restaura es Dios, pero Dios nos da la autoridad de venir, que sepa yo que tengo un Dios bueno y que puedo venir como el hijo pródigo a la casa del Padre y decir, Padre, me equivoqué, lo reconozco, Amén. pero aquí estoy. Amén. Aleluya. Pero muchos cristianos desconocemos, muchos cristianos se quedan en el camino por desconocer esa palabra. Sí, amén. De que Dios es misericordioso, es Amén. perdonador, de que todo pecado será perdonado. Aleluya. Toda ofensa al Padre y al Hijo. Bendito. Nomás hay una cosa que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer si pequé, fallé? ¿Por qué? Porque mi carne está sujeta, porque no he peleado contra ella, porque no he peleado contra el pecado conscientemente, porque lo ignoro. Aleluya. Saber que tengo un Dios bueno, Amén. que puedo venir, que ya van a 800,000 veces, pues hay que esforzarse porque ven a Él, pero ten en cuenta de que tal vez tu análisis esté equivocado.
tu forma de hacerlo está equivocado. Si no has podido avanzar y vas y te arrepientes y no hay avance, algo falta en tu entender o en la enseñanza. Amén. Amén. Porque en Dios hay gloria, de gloria en gloria es como tenemos que ir avanzando. Amén. Subiendo de nivel. Que Dios Señor, suba, amén. que Dios nos vaya gobernando más. Amén. Ya no peleo, ok, pero ¿y qué te parece? Pues ya no peleas, pero pues ahora, pues, que ya no te vayas al baile. Ah, bueno, pues eso sigue. Tu terquedad. O deja de chismear. Deja de chismear, ya no Deja de seas meterte terco, donde pues, pero si ya una cosa la vencí, la sometí a Dios, Amén. yo no tengo problema con eso. El Vamos a lo siguiente que paso, sigue. Amén. a lo que sigue, avanzar, caminar. Es que me salvó de esto y ahí me quedo. Aleluya. No, Dios quiere que constantemente estemos viniendo al fuego, al fuego, Amén. al fuego. Amén. Estarnos purificando. Amén. Y si actúo de esa forma es porque tengo mucha dureza o mi conciencia muy cauterizada. Amén. ¿Cómo quito la cauterización? Aleluya. Haciendo entregas, arrepintiéndose, haciendo entregas, todo a Cristo, Amén. atándolos a la cruz de Cristo. Aleluya. La Escritura dice que Dios nos da la autoridad de atar. Amén. Ojo, dice, lo que atares en la tierra, Será atado en los cielos. ¿por qué no amarra esas actitudes a Cristo? Amén. Incluso las buenas y las malas, unas a la cruz y otras a Cristo. Aleluya. O lo que no puedo yo, que me gana, átalo a la cruz. Es Amén. para que se mueran. Amén. Y dejemos que Dios dé testimonio si eso sirve o no. Aleluya. Amén. Hay cosas de acciones. Otra de ellas, no sabemos, puede que tengas el don de profecía o de autoridad. ¿Qué te parece como la higuera? O como el de fuera de aquí. ¿Sí? Le dirías a este monte, échate de aquí a allá. Decirle a las cosas, empezarle a ordenarles fuera. Sí, amén. O hacer como la higuera, como hizo Jesús con la higuera. Maldecirla. Aleluya. Es árbol de enojo, te maldigo en el nombre de Jesús y te secas en Amén. alguna forma. Acuérdense que lo espiritual son hechos comunicados con palabras que Dios Amén. dice. Algo que tengo que hacer, pero no lo entiendo porque está con palabras. Aleluya. Esas son cosas espirituales. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.